Buen día, mi nombre es Roy Luis Grimaldo y estaré presentando la práctica 5, caracterización de un sensor de la materia control aplicado, impartida por el profesor Cristian Hamilton Sánchez Saquín eh, en la Universidad Tecnológica de Querétaro y bueno, en el Salón ITA 62. Bueno, de inicio, la caracterización de un sensor pues, es un proceso esencial para comprender y evaluar su desempeño y capacidades. En este caso en específico, para lo que es el proyecto final, que es un control PID, los sensores son una parte fundamental para hacer la retroalimentación, ya que se trata de un sistema que actúa de acuerdo a la retroalimentación que se está obteniendo, por lo que si un sensor está mal o tiene mala lectura, etcétera, la respuesta del actuador, del lector final, en este caso de los motores, no va a ser la adecuada y no llegará al set point que le estaremos determinando. Por lo que la caracterización de un sensor pues es muy importante y para esto pues ocupamos una serie de pruebas, muestreos, etcétera, para determinar sus características que tienen. No sé, la sensibilidad, linealidad, resolución, precisión y estabilidad a lo largo del tiempo. Entonces vamos a caracterizar unos encoders, es el mismo encoder cuadrático tipo Hall del mismo motor, que es un motor reductor de corriente directa. Entonces iniciamos con la programación. Básicamente lo que hacemos en programación lo hacemos mediante Arduino. Lo que hacemos es convertir los pulsos que nos generan, eh, ¿cómo se dice? Perdón. Que nos genera el encoder cuadrático. Por vuelta hay 11 polos, por lo que nos genera este, 748 pulsos por cada vuelta del rotor. Entonces, en base a estos pulsos que nos lee el Arduino, tenemos que convertirlos a RPM, que es a lo que deseamos controlar. E igual puede ser a RPS, pero pues en este caso lo haremos a RPM. Lo que hacemos pues es básicamente los pulsos, el paso, lo multiplicamos por este número de aquí, 0.48, etcétera, que es el valor de 748, el que mencioné anteriormente, las vueltas del rotor, digo, los 11 pulsos por la vuelta del rotor, entre 360, que son los grados, equivalente a una vuelta. Este valor, pues ya dependiendo del tiempo que se haya recorrido, porque con ayuda del tiempo hace este cálculo, lo multiplica por 60.000 y lo divide entre 360, lo cual es equivalente a 166.6. Esta parte de aquí nos hace obtener los RPMs. Y básicamente en este código lo que hicimos fue detectar el paso, los RPMs, cada 1000 milisegundos, o sea, cada segundo. Básicamente, pues convierte el paso en ángulo y del ángulo lo transforma a RPMs. Y aquí tenemos el código. Pero para esta práctica se ocuparon dos códigos. El siguiente código es básicamente lo mismo. La única diferencia es que no convertimos a ángulos ni a RPM. Únicamente nos quedamos con los pulsos que nos entrega el encoder para así hacer nuestras gráficas, nuestras tablas correspondientes y hacer las gráficas de las que hablaba. Bueno, y por la parte del LabVIEW, para recaudar los datos, para obtenerlos, básicamente como ya se realizó toda la programación en Arduino, utilizamos Avisa que básicamente solo recibe lo del puerto serial. Y pues ya con esto ya nosotros lo mediante un indicador mostramos qué valor nos está entregando.
Y pues esto fue lo que se hizo. Aquí tenemos el código, en sencillo, pues tenemos la comunicación y acá que nos dé los indicadores eh, de, de pulsos y de RPM. Circuito de conexión. Bueno, ahorita de inicio solo se trabajó con un motor y luego el otro, no se conectaron los dos a la vez, por lo que se tiene esta conexión de aquí, básicamente de la fuente. Alimentamos nuestro motor, que serían la terminal roja y gris que se ven aquí. Para los encoders los alimentamos directamente desde la fuente del Arduino de 5 volts. Igual puede ser a 3.3, pero pues lo conectamos a 5. Igual a tierra. Y el cable amarillo y verde son las fases del encoder. La fase A sería la amarilla y la fase B sería la verde. Básicamente estas fases nos ayudan a determinar el sentido, ya sea si los pulsos se generan de la fase A la fase B o viceversa, de la fase B a la fase A. Tabla de muestreo, bueno, como mencioné anteriormente, son dos motores, aunque los dos motores, bueno, son los mismos, tienen las mismas características y todo, no funcionan de la misma manera. Uno puede funcionar mejor, uno pues por ende peor, uno llega a RPM más altas. Hay distintos factores por los que esto se puede producir, pero bueno, por eso se hace la tabla de muestreo para ambos motores, para que el control sea individual a cada motor. Las columnas básicamente son las muestras tomadas, en total son 57 me parece, ahorita que lleguemos al final de la tabla, seguido por la tensión suministrada, por los pulsos, por los RPM y los RPM del labio. Esta columna de RPM del labio es básicamente los datos con la ecuación que vamos a ver a continuación. Pero de inicio solo se sacaron las primeras 4 columnas hasta RPM. Ya la quinta fue agregada al último. Y vemos, tenemos 57 muestras, tenemos desde 1.9 hasta 7.85. ¿Por qué 7.85? Bueno, la fuente supuestamente está para que nos entregue 8 volts, pero no nos entrega 8, nos entrega 7.85. Entonces, bueno, para dejarlo con esta entrada, recopilamos los datos hasta este valor. Y aquí tenemos los pulsos, empezamos en 682, terminamos en 2997, empezamos en 53.29 RPM y terminamos en 233.25. Y aquí tenemos exactamente lo mismo para el otro motor, el motor derecho. Y como vemos, las RPM máximas son 229.21. En el izquierdo fueron 233. Son poquito más de 4 RPM, me parece. Sí, de 4 RPM. 4 RPM .04. Por lo que sí existe un cambio en los motores, aunque sea el mismo, aunque esté alimentado a lo mismo. Sí se tiene un cambio. Muy ligero, pero sí se tiene. Metodología del muestreo. Bueno, para la metodología se va variando tensión suministrada a la fuente mediante un potenciómetro y así recibimos distintos valores de revoluciones por minuto y de los pulsos. El muestreo lo hacemos cada 0.1 volts para tener muchas muestras, muchas cantidades que nos ayuden a obtener una ecuación más exacta. Lo hacemos desde el punto donde rompe la inercia, donde empieza a girar por sí misma, lo cual es de 1.9 volts hasta el máximo de la fuente, que nos entrega 7.85. Las muestras se tomaron a mano. Bueno, las anotaciones se hicieron a mano. Bueno, no tanto a mano, sino que se iba escribiendo en un Excel los valores y no se puso, por ejemplo, en LabVIEW que nos fuera generando un Excel al momento de estar tomando las medidas.
Entonces, pues básicamente mediante dos Arduinos, uno lo tenemos con el código de RPM y otro con el código de pulsos, y un multímetro para determinar la tensión que se le estaba poniendo. La íbamos variando y con los dos Arduinos nos iba entregando pues su valor en la misma tensión. Esto lo anotábamos en un Excel en el que en unas tablas las que mostré anteriormente, y así vamos generando todos los datos desde 1.9 hasta 7.85, lo cual ya vimos que son 57 muestras. Aquí tenemos en la imagen el multímetro, el potenciómetro, un Arduino. El otro no se alcanza a visualizar, pero básicamente es así. Y aquí tenemos los valores de los RPMs. Y bueno, con estos datos que se obtuvieron se hicieron las tablas anteriormente, y con esas tablas hicimos estas gráficas de aquí, lo cual ya damos inicio a la caracterización. Para obtener esta caracterización, pues básicamente hacemos esta gráfica con los datos recaudados, y para cada motor nos da estas ecuaciones que se ven aquí. Estas ecuaciones son las que vamos a utilizar para nuestra ecuación caracterizada. Y bueno, ahora pasamos a probar la función. La función se probó en LabVIEW, si no, no podríamos probarla físicamente sin LabVIEW. Entonces, lo que se hizo básicamente es que con el mismo código que se tenía anteriormente, solo se ingresó los valores de la función para que así nos arrojara los valores que estaba calculando el sensor. Y así, este fue como se creó la quinta columna que les mostré anteriormente. Y si vemos, me parece que la tengo aquí. Bueno, y si observamos, los valores son muy parecidos. Miren, en el motor derecho a 1.9 tenemos 49.23 y 49. Muy parecidos. Y en el último tenemos 229 y 233. Igual muy parecidos. En este 233, 232, 53 y 53. Tenemos valores muy cercanos, por lo que nuestra función es bastante buena. Bueno, eso es lo que en base a la información que tenemos hasta el momento. Aquí están las gráficas que se hicieron con los RPM reales, por decir así, los RPM que sacamos con LabVIEW, que fue con la ecuación caracterizada. Vemos que son muy parecidas, van casi que una encima de la otra, variando por muy poquito. Y bueno, ahora la comparativa de las funciones propuestas. Lo ideal hubiera sido que hiciéramos esta comparativa de funciones de acuerdo a una función que vea con los motores. Se supone, o bueno, usualmente los motores vienen con una función, normalmente, bueno, usualmente lineal, eh, para que podamos sacar bueno, que ya nos proporciona su ecuación caracterizada. En este caso no fue así, no tenemos una ecuación, una función del motor de parte del fabricante. Entonces lo hicimos comparando con las funciones que nos ofrece Excel. Hay bastantes, está la lineal, que es la que elegimos, la potencial, la polinómica, hay diversas que tenemos. Entonces, básicamente, deja conectar. Básicamente lo que hicimos fue con los mismos datos determinar una ecuación, pero de diferente tipo, y aquí elegimos la potencial. Como vemos, este es en ambas, déjale bajo, en ambas la línea que nos muestra es muy parecida a la anterior. Bueno, de hecho es la misma, más bien lo que es muy parecido es la R cuadrada. La R cuadrada es muy cercana a 1, lo cual nos dice que entre más cerca a 1, más exacta es. Pero o sea, se ve muy bien, pero lo malo con este tipo de funciones es que
por naturaleza tiende a ser una asíntota. Entonces, entre mayor o menor, bueno, no, entre mayores se va a ir volviendo potencial, perdón, por lo que no nos conviene esta y por eso es que la ecuación lineal nos conviene. De igual manera se hizo un análisis de los errores cuadráticos, de la media, de la varianza y de su error cuadrático medio. Entonces, aquí en esta tabla vemos la media, el error cuadrático medio y la varianza. Bueno, aquí tenemos el error cuadrático medio y la varianza algo altos. El error cuadrático medio es de 2.3, es algo alto, y la varianza es de 26, es decir, es un valor muy alto, lo cual nos indica, bueno, nos puede indicar que quizás el muestreo no fue tan bueno, etcétera. Y ahora pasamos a la siguiente tabla, es igual lo mismo, pero aquí tenemos un error cuadrático medio mucho menor, de 0.08, el cual es, pues, bueno, es bastante bien, significa que se hizo un mejor muestreo, y la varianza igual baja bastante, baja a 3.8, lo cual es bastante bueno. Y estas dos son de las ecuaciones lineales, igual se tiene para las ecuaciones potenciales, que son estas de aquí. Para el izquierdo, mira, vemos que el error cuadrático medio y la varianza es muy alto. Bueno, si el error cuadrático medio es alto, la varianza también será alta. Entonces, el error cuadrático medio lo tenemos en 17. Este es muy elevado, no es una buena elección de ecuación para este motor. La varianza, pues, igual vemos que es bastante alto, 255. Y bueno, igual con la ecuación potencial, pero ahora del motor derecho, igual vemos que el error cuadrático medio es bajo, por lo tanto la varianza también. Y pues es a su vez bastante obvio, ya que en la ecuación lineal el motor, perdón, el motor derecho también tenía un error cuadrático medio bastante bajo, al igual que la varianza, lo cual tiene sentido porque se fue demostrado mejor, se tuvieron mejores resultados de este motor. Bueno, y por último, la realización de la práctica nos ayuda a identificar la ecuación de nuestro sistema, lo cual está definida por los encoders y el comportamiento de los motores. Este proceso de caracterizar el sensor es necesario para entender y conocer los límites que se tienen tanto del motor como del sensor. Bueno, básicamente el motor, ya que el sensor únicamente lee lo que está proporcionando el motor. Es necesario, la caracterización es necesario, ya que en base a esta ecuación caracterizada nos ayudará a determinar el siguiente paso para nuestro proyecto, que es el control PID. En base a esto obtendremos distintas funciones, distintos tipos de controladores que nos ayuden a tener un control adecuado. Entonces básicamente nos permite tomar decisiones informadas sobre su implementación en diversas aplicaciones, ya que nos garantiza las mediciones precisas y confiables de acuerdo al muestreo que se realizó. Igual vimos que el muestreo en el motor izquierdo no era del todo bueno, de acuerdo al error cuadrático medio y la varianza. Por lo cual se puede repetir, muy probablemente se repetirá para asegurar que esta función sea una adecuada, y al momento de hacer los siguientes pasos no se requiera volver a repetirla por problemas en las mediciones que se tienen. Sería todo de mi parte, gracias.